Muy buenos días, qué alegría poder saludarles una vez más al inicio de la transmisión en línea de la reunión del día de hoy. Estamos muy contentos de poder dirigirnos a ustedes. Estamos agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de servirle a Él y servirles a ustedes a través de la preparación de esta reunión. El día de hoy, como cada semana, vamos a empezar con nuestro tiempo de alabanza. Tengo que mencionar que durante la semana algunos hermanos estuvieron compartiendo algunas alabanzas que ellos querían que fuesen incluidos en el tiempo de cantos del día de hoy. No podemos tener todas las peticiones, pero algunas 10 han sido elegidas, así que qué alegría conocer el canto que Dios está poniendo en el corazón de los hermanos en este tiempo y que juntos podemos compartir para alabar al Señor a través del canto. Antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes un versículo del Salmo 117, versículos 1 y 2, que nos dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Así que en este momento vamos a hacer exactamente lo que dice este salmo, y vamos a alabar a Dios. Quiero animarle a que no sea un espectador, sino que desde sus hogares podamos reunirnos y juntos participar cantando. Cantemos y alabemos a nuestro Dios. Salmo 62, 6 y 7. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, Solo en su nombre confiaré. mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo
Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. No hay lugar más alto que estar a sus pies. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me acercaste a tu presencia, me levantaste, y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me encontraste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Salmos 31:14.
un nuevo espíritu en mí, descansaré en ti. Alma, no te rindas a alabar la gloria de este mundo. Sigue a Jesús y vencerás las tentaciones del maligno. Dios, tú eres mi Dios, yo confiaré en ti, no me soltarás. Dios, renueva hoy un nuevo espíritu en mí, descansaré en ti. Alma, no descuides lo que aprendiste al principio. Dios afirmará su obra en ti, el soberano creador es Dios. Tú eres mi Dios, yo confiaré en ti, no me soltarás. Dios, renueva hoy un nuevo espíritu en mí, descansaré en ti, descansaré en ti. Gracias a Dios. Nos preparamos ya, después de haber cantado, para el tiempo de la predicación de esta mañana. Cantar a Dios es un gozo para nosotros, nos conmueve alabar a nuestro Dios porque le expresamos lo que Él significa para nosotros, lo que significa para nosotros lo que Él ha hecho para nuestra vida y de cómo podemos gozar de los favores de Dios en este tiempo, como un Dios proveedor, sustentador, un Dios misericordioso, lleno de gracia. Alabamos a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que hace y por lo que estamos seguros hará por nosotros. Así que gracias a Dios por el tiempo de la alabanza, gracias por el ministerio de música de nuestra iglesia que semana a semana se esfuerza para poder tener este tiempo. Agradecemos también al ministerio de audiovisuales de la iglesia que durante este tiempo tiene un trabajo muy pesado sobre sus hombros para poder preparar todo este tiempo, así que estamos agradecidos y oramos también por ese ministerio. Antes de comenzar la meditación de esta mañana, el mensaje, la predicación a cargo de nuestro pastor, el pastor Walter, quiero leer un versículo que está en Josué capítulo 1, versículo 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Continuamente la Biblia nos enseña que el aplicar en nuestra vida de forma práctica, es decir, en poner por obra lo que en ella está escrito, va a traer bendición para nuestra vida. Así que en este momento vamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Es mi anhelo, mi oración, de que usted pueda entender el mensaje que Dios ha preparado para usted en esta mañana y que lo pongamos por obra en nuestra vida, porque eso va a traer bendición para nosotros y también bendición para aquellas personas que nos rodean. Así que, ¿listos? Tome su Biblia, preste atención y escuchemos el mensaje de esta mañana. Buenos días, hermanos. Queremos agradecer al Señor por esta oportunidad que nos da de poder comunicarnos de esta manera, reconociendo que
a pesar de la situación en que estamos viviendo, todavía podemos ver su gracia y su bondad sobre su pueblo. Son muchas las noticias que nos llegan de hermanos que en esta época han tenido la oportunidad de abrir su Biblia, leerla, han tenido la oportunidad de orar juntos como familia, han tenido la oportunidad de escuchar tantos devocionales cada día, y han tenido la oportunidad, por supuesto, de sentarse juntos para estar en el culto de la iglesia. No físicamente, pero de una manera virtual. Y todo esto, por supuesto, nos alegra mucho, a la vez también que nos da motivos para agradecer al Señor, dado de que a pesar de las cuarentenas y todas esas indicaciones que nos han hecho que nos quedemos en casa, todavía podemos decir que hemos disfrutado de la palabra del Señor. Para esta ocasión voy a leerles 1 de Juan, el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 5 hasta el 10. Y después de eso tendremos un momento de oración para inmediatamente entrar en el tema que nos concierne para esta mañana. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por concedernos la oportunidad de meditar en tu palabra. Y queremos, Dios, que hables a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, que muevas nuestra voluntad hacia tu voluntad, oh Dios, pues queremos andar en la luz. Rogamos tus favores e imploramos por la salvación de las personas que nos van a escuchar o nos están escuchando, tal vez por primera vez, oh Dios de la gloria. Te rogamos tus favores para ellos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, hace 2 semanas entramos a 1 de Juan para estudiar este libro. Hicimos un alto, desde luego, por el Día de la Madre, pero quisiera que recordemos que el primer tema sobresaliente en esta epístola es en cuanto a la comunión. Juan nos habla de la comunión y nos da una serie de pautas respecto a este asunto de la comunión. Una de las cosas que dijimos en aquel entonces es que comunión no es simplemente tener un tiempo de reunirnos alrededor de una mesa, tomarnos un café o de repente comernos un helado y tener una conversación agradable. No. La palabra comunión en la Biblia tiene que ver con lo que tenemos en común, con lo que podemos compartir juntos, con las cosas que nosotros sabemos que tenemos en común porque la palabra del Señor nos lo dice. Ahora, el segundo énfasis que vamos a encontrar en los versículos que hemos leído es cómo mantener esa comunión. La comunión está dada. La Biblia dice que tenemos comunión con Dios Padre. La Biblia dice que tenemos comunión con el Hijo. La Biblia dice que tenemos comunión entre nosotros, pero el problema sería cómo mantener esa comunión. Para eso
vamos entonces a considerar tres asuntos. En primer lugar, vamos a ver qué significa eso de andar en la luz, de acuerdo a lo que acabamos de leer en nuestra porción bíblica. El segundo asunto que vamos a considerar es cómo el pecado afecta la comunión. El pecado afecta terriblemente la comunión. Y el tercer asunto que vamos a considerar es la solución de Dios para el problema del pecado. Así que estos tres temas vamos a estar considerando, los tres asuntos vamos a estar considerando en esta ocasión. Y vamos a utilizar, por supuesto, el pasaje de la Biblia que hemos leído, aparte de otros versículos más que son de importancia para nuestro tema. Caminar en la luz, entonces, no es simplemente una figura o una expresión retórica que el apóstol quiere utilizar. Diríamos más bien que es una forma como Juan expresa la realidad de un caminar en comunión con Dios. Es decir, Dios es luz. No que un foco encendido sea Dios, no que una fogata prendida sea Dios, no que un fósforo encendido sea Dios, no. Lo que la palabra del Señor dice más bien que Dios es tan puro, es tan limpio, es luz y no hay ninguna sombra, no hay ninguna sombra en Él. Por lo tanto, así es como la Biblia nos presenta a Dios y por eso es que Juan, para simplificar toda esta explicación, dice Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora, andar en la luz, entonces, es una manera de vivir. Andar en la luz es una manera de vivir continuamente. Es una manera de vivir distinta a la forma de la vida de las personas que no creen en Cristo, a quienes les llamamos inconversos. Y que por supuesto los inconversos no conocen y viven en su mundo, viven en su propio ambiente y son felices. Sin embargo, lo que Juan nos va a decir aquí en esta ocasión es que nosotros tenemos una comunión con Dios el Padre, tenemos una comunión con el Hijo, tenemos comunión entre nosotros. Ahora, caminar en la luz, como hemos dicho, es vivir en comunión con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Sin embargo, también podemos ver que la Biblia es enfática en lo que concierne a expresarnos cómo es Dios. El versículo 5 de la porción que hemos leído, 1:5, dice así: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En otras palabras, pues Dios es tan limpio, es tan puro, que no hay ninguna mancha de pecado en Él. En el Antiguo Testamento, al expresarse el profeta acerca de Dios, va a decir que Dios es santo, santo, santo. Así es Dios. Dios es luz. Pero también cuando habla del Señor Jesucristo, la Biblia también se expresa de la misma manera. Por ejemplo, el mismo escritor, San Juan, en su Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 9, nos va a decir: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hablando de Cristo y de la eternidad de Cristo, está diciendo de que pues esa es la luz verdadera. En otras palabras, Cristo es luz. Más adelante, él expresa este pensamiento de muchas maneras y en muchas ocasiones. Sin embargo, tengo un versículo en las cuales el Señor Jesucristo mismo hace esta declaración. Cuando Él dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, como puede ver, la Biblia dice que Dios es luz y la Biblia dice que Cristo es luz. Ahora, aquí surge entonces un problema, porque si Dios es tan limpio, es tan puro, que el apóstol lo compara con la luz, si Cristo es luz, y la Biblia dice de nosotros que somos pecadores, y por ser pecadores estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia expresa en muchas ocasiones esa situación, como por ejemplo, la paga del pecado es muerte. Entonces, esa es nuestra situación. Ahora, vale la pena que de repente entendamos esto, y voy a utilizar una figura, una ilustración que de continuo la veo en mi hogar. Casi todos los hogares tienen alguna mascota, un perrito, un gatito, o también tienen plantas. Bueno, a mi esposa le gustan mucho las plantas. Y es interesante que ella las cuida de continuo. Limpia sus maceteros, riega los maceteros, le pone alimento al agua cada cierto tiempo. Pero una cosa de continuo que ella hace es hablar a sus plantas, hablar a sus violetas. Y ahí está conversando con sus violetas. Ahora diríamos, hay una cosa en común entre mi esposa y las violetas. Es que ambos son seres vivos. Pero aparte de eso, pues no hay nada más. La violeta es una planta. Mi esposa es una persona. La violeta no puede moverse. Mi esposa sí traslada de un sitio a otro y cuida sus plantas, les habla, indudablemente que las quiere mucho. Y aunque parezca mentira, pues como un ser vivo, la planta también responde de alguna manera y son hermosas sus plantas. Ok, pero no hay comunión, no puede haber comunión. La única manera sería que la violeta se vuelva persona o mi esposa se vuelva una planta. Entonces, como no sucede eso o no puede suceder eso, pues diríamos que por mucho esfuerzo que mi esposa haga de hablarles todos los días, de ponerle música agradable, de ponerle abono, regalas y todo eso, no hay comunión entre las violetas y mi esposa. Ahí está el problema que acabo de mencionarles respecto a nosotros. Si Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, si Cristo es luz, si Él mismo dijo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, bueno, ¿cómo podemos tener comunión con ese Dios luz, con ese Cristo luz, cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y cuando la Biblia afirma que por haber pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia afirma que no hay justo ni aún uno. ¿Cómo podemos tener comunión? Ok, la palabra del Señor también nos va a dar algunas indicaciones que son sumamente importantes respecto a esto. Es decir, Dios va a hacer un milagro para que nosotros podamos tener comunión con Él y Él tener comunión con nosotros. Voy a leer algunos versículos. Como les dije hace un momento, vamos a utilizar varios versículos aparte de la porción que hemos leído y que estamos mencionando de continuo. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1 y el versículo 13 nos va a decir así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es decir, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Somos librados del poder de las tinieblas. Éramos cautivos de las tinieblas. Por eso es que nos queríamos hacer de continuo las cosas que son propias de las tinieblas. Pero el Señor nos libró. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 9 nos va a decir lo mismo y enfatiza algo más. Cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha llamado, dice, de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos pregonar quién es Dios, lo formidable que ha sido Dios con nosotros, que eso es precisamente testificar. En otras palabras, a partir de esta decisión de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, cada cristiano ha sido constituido como luz. Así lo afirma la Biblia. Note que los versículos que acabo de leer dice que hemos sido sacados de las tinieblas, hemos sido llamados de las tinieblas a una comunión con Cristo, a una comunión con Dios para ser pregoneros de Dios. Ahora, mire lo que afirma aquí el libro de Filipenses, el capítulo 2, versículo 15, hablando ya no de los cristianos como personas, sino más bien de la iglesia local, porque está escribiéndole a los filipenses. Capítulo 2 y el versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está, hermanos, lo formidable que es Dios, la forma como Dios ha hecho para que nosotros podamos tener comunión con Él. Un ángel caído ya no tiene comunión con Dios. Los perritos, por muy buenos y muy capacitados y educados que sean, no tienen comunión con Dios. Las plantas no tienen una comunión con Dios como la tenemos nosotros a través de las Escrituras, que es el fundamento de los apóstoles, a través de la oración con un Dios vivo que nos escucha y nos responde, a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, sentado intercediendo por nosotros. Qué bueno que podemos ver entonces que Dios es luz, Cristo es luz, el hombre salvado es luz, ha sido sacado de las tinieblas y es luz, y las iglesias locales son luz en un lugar o en el lugar donde Dios los ha puesto. Y podemos tener entonces comunión. Diríamos, esa es la comunión de la luz, entre el Padre con el Hijo, entre el Padre y el Hijo y nosotros, entre nosotros y el Padre y el Hijo, y las iglesias locales iluminando cual faro para que la gente que está a la deriva en las tinieblas de este mundo puedan ver cómo acercarse a Dios. En conclusión a esta primera parte, diríamos que la comunión en la luz es el anhelo del escritor de Primera de Juan, para que nosotros los cristianos podamos entender que Dios no es un simple pensamiento, una efímera idea, no es una teoría, es una realidad con la que podemos tener comunión. Cristo nos salvó y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin embargo, para entrar ya en el segundo asunto, es importante considerar que esta comunión preciosa que el apóstol presenta como el anhelo de su corazón, que siempre se mantenga esta comunión viva entre nosotros y Dios, puede sufrir algún percance, alguna situación, y puede quebrantarse esta comunión. Y eso es por causa del pecado. El pecado afecta la comunión que Dios quiere tener con nosotros. Ahora, hay muchas cosas que podríamos decir al respecto. Sin embargo, por razón del tiempo,
vamos a tratar de ir directamente al clavo. Aunque hemos sido rescatados de las tinieblas para andar en la luz, todavía podemos tener algunas situaciones. Por ejemplo, si leemos 2 Corintios el capítulo 2, los versículos 14 y 15, unos versículos muy conocidos, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Note esto, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Note la forma como el apóstol está presentando esta diferencia de conocimientos o profundidad espiritual que hace imposible la comunión. Por eso no solamente nos dice no peques, no, ten cuidado inclusive con la forma de desarrollar una relación y con quién la desarrollas. Note otra vez, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es un nombre que se le da al diablo en el Antiguo Testamento. Entonces, el tema del pecado es algo grave en esta sección y nosotros debemos cuidarnos de eso. Ahora, si usted revisa esta porción, usted va a encontrar que se menciona varias veces la palabra pecado, pecado, pecado. Como que pues el apóstol diciendo cuídense del pecado y menciona varias cosas. Haciéndonos un síntesis de el tema de pecado en esta porción, lo que vamos a encontrar es el siguiente. El pecado nos hace infractores de la ley. Así dice 1 Juan capítulo 3 y el versículo 4. Nos hace infractores de la ley. En segundo lugar, el pecado interrumpe la comunión, aunque no perjudica la relación de Padre Dios, Hijo nosotros, todavía interrumpe la comunión. En tercer lugar, diríamos que el pecado oculta nuestra luz ante el mundo. Es lo que el Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo. No se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón. Ahora, el pecado estaría haciendo eso. Dios encendió una luz y el pecado nos oculta. Es como el cajón que está cubriendo la luz. En cuarto lugar, diríamos que el pecado nos hace mentirosos aún contra nosotros mismos, según el versículo 8. En quinto lugar, el pecado nos hace malos, y según el versículo 9, el pecado nos hace irreverentes y agresores a Dios, según el versículo 10. Voy a leer este versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, note lo grave que es el pecado para esta comunión que queremos mantener con Dios. Y la razón, pues simplemente es que salimos y de continuo vemos gente pues que disfruta andar en las tinieblas. Es interesante cómo cada vez que queremos testificar de las cosas del Señor o la iglesia hace algo y por ahí hay un grupo de personas que de repente comienza pues insultando o agrediendo la intervención de la iglesia o el testimonio de las personas. ¿Por qué? Porque según la Biblia ellos disfrutan andar en las tinieblas. Ese es su mundo. No conocen la luz. Las tinieblas para ellos es su disfrute. Voy a leer Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios,
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, no es que Dios los ha destinado a que sean inconversos, no, es por la dureza de su corazón. Ellos han escuchado, pero no han querido acceder, no han querido aceptar a Cristo como Salvador personal y les gusta esa forma de vida. El inconverso ama las tinieblas. Nosotros procuramos huir de las tinieblas. Hemos sido sacados de las tinieblas, pero el inconverso ama las tinieblas. En el libro de San Juan, en capítulo 3 y el versículo 19, nos va a decir con mucha claridad lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es interesante que en esos días de cuarentena y de una ley bastante estricta para evitar la aglomeración de la gente, pues hayan tenido la policía ha tenido que intervenir algunas fiestas que la gente ha hecho ahí encerrados en algún local o aún en sus propias casas. Es interesante, no es una ni dos, son muchas donde se ha encontrado que la gente se está embriagando. Han encontrado casas donde hay más cerveza que alimento, y todo eso en este tiempo cuando se está pidiendo de que pues se mantenga una distancia, se mantenga pues mucho cuidado para no ser contagiado ni contagiar a otras personas. En otras palabras, a la gente le gustan las tinieblas, a la gente inconversa ama las tinieblas. Ahora, ¿cuál es la solución al problema? Según la palabra del Señor, Juan nos dice que no somos perfectos, no afirma que somos perfectos. Lo que él dice más bien es que habiendo recibido a Cristo como Salvador personal, somos una nueva criatura, hemos nacido de nuevo, pero aún está en nosotros la naturaleza pecaminosa. Ya no quiero vivir en el pecado, ya no quiero vivir en la práctica del pecado, ya no me gustan las cosas que antes hacía y que ofendían a Dios. Sin embargo, todavía, en el menor descuido, yo puedo ofender a Dios, ya sea con mis pensamientos o con mis palabras o mis actitudes, pero yo puedo ofender a Dios por el hecho de que en mí está la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cuál es la solución de Dios a este problema? Si no, imagínense, el pecado interrumpe la comunión con Dios y ya, se acabó. Entonces, esa relación bonita, agradable, que todos nosotros los que hemos experimentado vivir a la luz de Dios, la disfrutamos y no queremos perderla. Pero un pequeño pecado podría hacer que esto se arruine. ¿Qué es lo que ha hecho Dios para que se mantenga esa comunión? Pues en primer lugar, 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 8 nos va a decir: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el remedio de Dios para el problema del pecado es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice el versículo 7 de la porción que hace un momento hemos leído. La última parte dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es el sacrificio de Cristo, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 5, enfatiza en lo mismo cuando dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es la sangre de Cristo el remedio de Dios
para el problema del pecado. Ahora, ¿cómo me lo aplico? ¿Cómo hago que este remedio tan valioso para mí y para la humanidad pueda ser aplicable? Ok, lo que encontramos en la palabra del Señor es simplemente lo siguiente. Dice que es por medio de la confesión. Es decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, confesar es declarar. Si yo ofendo a Dios y me doy cuenta, lo que debo hacer inmediatamente es decirle: Señor, perdóname por esta actitud, o perdóname por esta forma de pensar, o perdóname por mi agresividad, o lo que sea. Pero cualquiera que sea el pecado, lo que tengo que hacer es confesarlo. Y el Señor me dice en su palabra que Él es fiel y justo y que va a perdonar mi pecado. En otras palabras, cuando dice que Él es fiel y justo, Él es fiel a su palabra. Él lo prometió y lo va a hacer. Y cuando dice que es justo, bueno, es que Cristo ya pagó por mí. Y Dios no va a cobrar 2 veces por el mismo pecado. Lo que Cristo ya pagó, ya está pagado. Ahora, lo que encontramos entonces en esta porción de la Biblia es que lo que deberíamos hacer de continuo es simplemente reconocer que somos pecadores y confesar nuestros pecados para poder mantener esa comunión con el Padre, con el Hijo y entre nosotros, para que nunca nuestra luminosidad sea opacada, para que como iglesia seamos luminares, brillantes, para que así la gente venga al conocimiento del Señor Jesús. Y quiero terminar dirigiéndome a nuestros amigos. Lo que acabamos de decir es aplicable también a ti. ¿Por qué? Porque Cristo murió, según la palabra de Dios, por todos los hombres. En otras palabras, no hay ni una sola persona en este mundo que no pueda ser salvo. Pero va a depender de Él. Recuerda lo que hace un momento hemos leído. Andan en las tinieblas porque esa es su voluntad. Ellos quieren hacerlo así. Mi amigo, te invito a recibir a Cristo como tu Salvador personal, para que Dios haga en ti lo mismo que hizo en mí y en mucha gente. Es decir, perdone mis pecados, me haga una nueva criatura, ponga en mí su luz y podamos tener comunión con Él. Oremos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que tú nos has dado para meditar en tu palabra. Y qué precioso, Señor amado, que a pesar de el mundo en tinieblas en el cual vivimos, todavía podemos tener comunión contigo porque tú nos has hecho aptos para esa comunión. Gracias por poner luz en nosotros. Gracias por darnos el ministerio de iluminar en este mundo. Te rogamos, Padre Celestial, tus bendiciones para nuestros amigos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos llegando una vez más al final de la transmisión del día de hoy. Gracias a Dios por el tiempo que hemos podido compartir. Les pedimos que no se desconecte porque al final de esta transmisión usted va a poder ser también parte de la clase infantil. Así que junto con los niños de casa le animamos a participar del tiempo de la clase infantil del día de hoy. También queremos agradecer a todos los hermanos que cada día se conectan para escuchar el devocional que compartimos diariamente. Todos los días de lunes a sábado a las 9 de la mañana se comparte un devocional, así que les animamos a seguir, a estar atentos a los devocionales, pero también les animamos a suscribirse a las diferentes redes de nuestra iglesia, porque además de compartir los devocionales estaremos dando informes de futuras reuniones y actividades que tendremos en este tiempo, actividades en línea, pero le animamos a suscribirse. Agradecemos a los hermanos que han estado participando, dejándonos notas de ánimo y dejándonos saber
cómo el Señor está obrando en sus vidas a través del trabajo que estamos haciendo en este tiempo en la iglesia por medio de los videos y de las diferentes cosas que podemos compartir. Quiero anunciarles que no solamente estamos compartiendo contenido de videos, sino que además la iglesia ya hace algunas semanas ha reiniciado diferentes reuniones grupales, como es el caso de las damas de nuestra iglesia. El Ministerio Mujer con Propósito se reúne los días viernes a las 5 de la tarde a través de la aplicación de Zoom, así que animamos a todas las damas a poder participar. Si quizá hay alguna dama que no tiene el contacto de alguna dama de nuestra iglesia o alguna dama de otro lugar que quiere ser parte de las reuniones de las damas de la iglesia, entonces les animamos a dejarnos en nuestras redes sociales algún mensaje con sus datos para poder hacerle llegar la información que usted necesita para poder participar. Va a ser una alegría para las damas poder reunirse y poder contar con su presencia durante sus reuniones semanales. También los grupos de adolescentes, de jóvenes y de jóvenes adultos han iniciado ya hace un poco más de un mes, algunos de ellos, su reunión semanal. Los días sábados los adolescentes se reúnen a las 5:30 a través de la aplicación Zoom. Los jóvenes se están reuniendo a través de Google Suite, y a partir del día de ayer los jóvenes adultos han comenzado sus reuniones con la aplicación de Messenger. Anteriormente lo han hecho con Zoom, pero desde el día de ayer están probando la aplicación Messenger. Continuamente estamos probando cuál es el mejor medio que nos da la mayor facilidad para que los jóvenes puedan conectarse sin problemas, para que la mayoría de jóvenes pueda conectarse sin problemas. Entonces, adolescentes 5:30, jóvenes 7:30 y jóvenes adultos a las 8 de la noche. Toda la información respecto a estas reuniones también los encuentra en las páginas en Facebook y los grupos de WhatsApp que están de los grupos de jóvenes adolescentes de la iglesia. Si alguien quisiera mayor información, que no puede acceder a alguna de las cuentas de WhatsApp, quizás inscríbanos a las redes de la iglesia y con gusto le estaremos también informando acerca de esto. Quiero finalizar este tiempo de reuniones, de anunciar las reuniones, hablando con los varones de la iglesia, porque pronto se les va a convocar para una reunión en línea también, así que estamos orando y los varones estén atentos a los próximos anuncios respecto de la reunión de varones, del grupo de varones de la iglesia. Estamos agradecidos a Dios por su fidelidad, por su provisión para las familias de nuestra iglesia, y porque en muchos casos nos permite también ser un canal de bendición para algunas familias que durante este tiempo, que es un tiempo mucho más largo del que esperábamos, hemos tenido que estar en cuarentena sin poder trabajar. Es un gozo poder ver cómo Dios ha estado proveyendo a diferentes familias para diferentes necesidades. Gracias a Dios por su provisión, gracias por los diezmos y las ofrendas que sirven para que la obra de Dios continúe y también para que la obra sea hecha en diferentes lugares de nuestro país a través de la obra misionera. Así que les animamos a seguir dando para la obra de Dios, como hemos sido enseñados de ser fieles a Dios también en esta área de nuestra vida. Quizás es un tiempo para dar sacrificialmente, y gloria a Dios por aquellas personas que están dando en este tiempo, y la obra de Dios puede seguir adelante. Les animamos también a seguir orando unos por otros, seguir participando de las listas de oración, que es una forma en la que podemos también sostener a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Seguimos orando por la salud de diferentes hermanos, por diferentes tipos de casos de salud. Así que sigamos orando, sigamos procurando estar en contacto, y a través de esta reunión dominical será hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su presencia.